de Cruzando el Charco. Hoy vamos a inaugurar una sección especial, ya que tanto Fran como Manuel no se podían sumar a la transmisión por cuestiones de horario y compromisos. He decidido inaugurar una sección que para mí me llena mucho de alegría y quiero que sea central en el programa, porque lo que tratamos de hacer es ser un espacio para gente interesada en la historia, no solo a nivel de investigación, sino también a nivel de estudio o simplemente de interés. En este caso, hoy tenemos a un invitado muy especial que conocimos en nuestra colaboración en Paleopolítica y Cultura. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va todo? Muchas gracias por invitarme, yo estoy perfectamente. ¿Qué te parece si el día de hoy en sí es una charla breve, una media horita de charla? ¿Qué te parece si te presentas un poquito, nos cuentas pues tanto de dónde eres, qué estudias, cuáles son tus intereses y demás? Perfecto, pues mira, yo me voy a presentar solamente por mi nombre, me voy a presentar como Enrique porque los apellidos no son importantes y a día de hoy estoy terminando un doble grado en Historia y Filología Clásica. Entonces, como tal, yo tengo dos áreas de intereses que por una parte son la historia de la idea y por otra parte la Edad Media del Este, o sea, rollo Imperio Bizantino y el mundo eslavo. Eso sería, digamos, el área de investigación, pero digamos en lo que también trabajo ya de una forma más general es la historia de la idea, que es básicamente cómo se concibe a lo largo de la historia, cómo se concibe la ideología, para que nos entendamos. Muy interesante porque, de hecho, yo no es tan específico el campo de las ideas, pero, por ejemplo, mi trabajo de fin de grado y demás ha sido sobre la dictadura de Primo de Rivera, pero también es Ujú. una cuestión muy interesante y, por ejemplo, un autor que trata así un poco en esa cuestión es Pedro Carlos, creo que es los nombres nunca me acuerdo, pero es González Cuevas, y hace un repaso muy interesante porque precisamente te trata de trazar los principales autores, qué influencias tienen y también cómo... Pero esto también nos lleva ya de lleno a una cuestión muy interesante que, ¿tú qué crees? Que en la historia de las ideas, cuando hablamos de la ideología a lo largo de la historia, ¿qué se debería tener más en cuenta? ¿La filosofía o la sociología? Vale, eso sería desde nuestra forma de entender el mundo. Para la filosofía ya hay digamos, como una disciplina que como tal no se llama historia de la filosofía, sino que se llama historia del pensamiento. Son unos pequeños matices y dependiendo de cómo se estructure, pues van a tener unos contenidos u otros. La historia del pensamiento como tal sería una historia de la filosofía, pero contextualizada digamos, por ejemplo, si estudias a los presocráticos en la historia del pensamiento, pues tú Ujú. tienes que saber el contexto sociopolítico y el contexto histórico en el que se desarrolla. No sería una idea descontextualizada que sí suele pasar en historia de la Claro. filosofía. Y luego, con respecto a la pregunta de si hay que tener más en cuenta la filosofía o la sociología en el campo de la historia de la idea, realmente no hay por qué elegir, ¿sabes? Es decir, dependiendo de lo que te centres, si te centras en una idea en concreta o si te centras en un pensador, un grupo de pensadores, pues podría, digamos, priorizarse el pensamiento. Y si lo quieres ver como una visión en conjunto, podríamos hablar de lo que nosotros entendemos como sociología. Mm, Entonces, realmente no hay por qué elegir, sino es más bien cómo se enfoque la pregunta. mm. Una respuesta muy interesante porque, y tristemente, a veces poco tenido en cuenta porque yo a veces veo mucho eso que has comentado, el tema de la descontextualización, ¿no? Por ejemplo, em, esto ya parte de la escuela de Annals, ¿no? La relación de la historia con otros campos, pero claro, si tenemos en cuenta lo que es en sí la antropología es precisamente eso, tener en contexto humano, como quien dice, a grandes rasgos, pero quitándole su factor contextualizado y todo eso deriva posteriormente en un estructuralismo que va perdiendo cada vez más la noción propia de lo que estudia, ¿no? Parte de Levi-Strauss y demás, y después como que degenera en eso. Y la sociología yo particularmente tengo mucho problema con ella, como quien dice, ¿no? Porque lo que yo intento a nivel historiográfico es combatir lo que se denomina la teoría de los totalitarismos, que principalmente surge a raíz que esto da para un programa entero y si quieres estás invitado también porque siempre es positivo tener
una visión diferente, ¿no? Y lo que a mí me interesa de eso es que es una teoría que está principalmente enmarcada en el contexto en el que surge la Guerra Fría, ¿no? En el que a través de esa teoría lo que se pretende es vanagloriar lo que es la democracia formal, ¿no? Y desatanizar, sin analizar muy profundamente lo que son el resto de posibilidades políticas, como quien dice, ¿no? Y entonces es muy interesante, pero yo creo que sí que tal vez debemos dar un poco más de peso a la filosofía, no la idea pura, ¿no? Porque muchas veces también la propia filosofía a veces se pierde en esas discusiones banales o en la pérdida de tener en cuenta el propio contexto, ¿no? O incluso sobredimensiona líneas filosóficas que realmente en la práctica no han sido tan trascendentes, ¿no? Pero es una cuestión interesante. No sé si nos podrías comentar el lugar en el que estudias, tu lugar de procedencia, un poco así, o prefieres mantenerlo en el anonimato. Sí, bueno, puedo decirlo perfectamente porque, digamos, como hay mucha diversidad de entender las cosas, depende del profesor que te toque. Yo estudio en la Complutense. Mm, En la Complutense, Es ajá. en el único sitio donde se estudia historia y filología clásica. Con respecto a lo que me has comentado, es muy interesante porque justamente en este campo de la historia de la idea hay como un choque muy grande entre lo que se entiende la concepción antropológica de la historia de la idea y la concepción lingüística. Yo me decantaría por la concepción lingüística, ¿vale? Sería una forma también de entenderlo, la escuela de Cambridge o la escuela contextualista. ¿Qué ocurre? Eh, el giro antropológico que se daba en el estudio de la historia de la idea defendía que siempre se habían dado el mismo debate y que cambiaban simplemente un contexto o que cambiaba pequeños matices históricos. Entonces, ante esa tendencia que está muy presente en parte de la historiografía, por ejemplo, se sigue empleando Estado romano o se sigue empleando capitalismo previamente a que se concibiera la propia idea de capitalismo, nació la escuela o el giro lingüístico, que decía que el texto no solamente teníamos que extraer lo que podíamos sacar de nosotros, sino también lo que ese texto quería decir a su época. Por tanto, en lo que se centra en parte en el vocabulario político, en que una res pública no es un Estado. Se tendría que traducir más bien como algo más genérico, por ejemplo, comunidad política. Porque claro, eso quiere decir que un Estado es un tipo de comunidad política, pero no todas las comunidades políticas son Estados. Porque así se evita que se legitime la idea de Estado, capitalismo, etcétera, como una especie de evolución progresiva de todos estos conceptos Como algo y eterno. como algo eterno, exactamente. Entonces, justo es que eso han mencionado, o sea, justo que lo han mencionado me he acordado y creo que interesante comentarlo. El que prácticamente menciona todo esto se llama Quentin Skinner y tiene varios libros interesantes como el nacimiento del Estado o el liberalismo, o sea, o la libertad antes del liberalismo, es decir, hace como una evolución y un repaso de toda esta diferencia entre la escuela antropológica y la escuela lingüística. También es verdad pues que estoy contaminado por eso, porque ya que tengo el apartado de filología clásica, pues también me fijo mucho en esos detalles, ¿no? Y luego con lo segundo, es que me encantaría, digamos, participar en ese debate, porque justo yo estuve refutando o intentando refutar ese binomio que se antepone entre el totalitarismo y la democracia liberal. Y es como que las pequeñas trampas de mano en parte de Hannah Arendt, ¿no? Nacen de pequeños casos concretos y o sea, ese esquema conceptual de lo que no es democracia es totalitarismo se sufre a día de hoy. Entonces, sí, cuando toque trabajar eso, yo estaré encantado de aportar lo que haya trabajado. Sí, cuantas más visiones en ese caso, mejor. Y no solo lo de que la democracia es lo opuesto al totalitarismo, sino que a nivel histórico, porque tú si te vas a las fuentes y repasas, por muy poco que hurgues, se ven conexiones entre lo que son las democracias formales y después lo que fueron los totalitarismos, ¿no? Hitler llegó al poder por unas elecciones, el pacto de no agresión, todo eso. Entonces, claro, tratar de crear un muro que en la práctica no existe es algo curioso. Y también lo que has comentado de lo del
de estudiar la idea y después la lingüística, relación con la lingüística, es también un debate realmente apasionante, ¿no? Yo con esto tengo muchos problemas con la gente que, bueno, con el profesor tanto de mi trabajo de fin de grado y demás, ¿no? Todo esto, porque claro, yo precisamente creo que la lingüística es algo interesante, ¿no? Pero como que no hay que sobredimensionarla. Esto incluso podemos tener un debate aparte, ¿no? Ujú. Porque creo que, obviamente, yo parto del concepto de que primero está la materia, después la idea, después eso pues, se puede reflexionar y a nivel de, eso se puede plasmar a nivel de lenguaje, pero como que el lenguaje no interviene tanto en esa cuestión y bueno, esto ya nos lleva, por ejemplo, otra vez de nuevo al estructuralismo, ¿no? Que tal vez dimensione sobre esto. Esto en el campo de, como he mencionado, en el campo de la historia de las ideas se ve mucho porque precisamente muchas veces tú vas a estudios sobre el discurso político y lo que hacen es eso, simplemente recoger palabras, la cadencia que hay sobre X palabras, que esto, por ejemplo, a nivel de dictadura de Primo de Rivera no está muy estudiado, pero en los años 80 se comenzó a realizar también algo similar, pero no dio muchos frutos, ¿no? Entonces, yo lo que trato cuando estudio el discurso político es de analizar cómo se construye el discurso político, obviamente a través del lenguaje, ¿no? Pero sobre todo remitir los hechos concretos, ¿no? ¿Cuál fue la aplicación práctica de, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Primo de Rivera hablaba de la conciliación del capital-trabajo y eso se llevaba a cabo mediante una política de Estado corporativa a través de los jurados mixtos pero claro, eso tenía una parte retórica, una parte práctica y una parte que se ocultaba. Entonces yo creo que hay veces que caímos a lo mejor en el simplismo de analizar el lenguaje, y esto es un tema que también con Fran muchas veces discuto, es una pena que no haya podido estar hoy, ¿no? Pero es también una cuestión muy, muy interesante. Pero en lugar de meternos hoy en temas así tan profundos, ¿no? Porque mi idea con esta sección es que la gente conozca a gente interesada en la historia y simplemente, pues bueno, como es casi que el día a día de los historiadores, yo siempre digo que soy un aprendido historiador, ¿no? Para ser un historiador, eso ya son palabras mayúsculas, ¿no? Em, sí, sí, ¿nos quieres comentar? No, 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 nada, nada, estaba escuchando. Sí, y comentaba eso. Y entonces, ¿qué te parece si hoy es como un pequeño repasito a lo que es tu paso por la carrera, por qué te interesa la historia y demás, ya que, bueno, es el principal. Básicamente también sería interesante que a lo mejor nos remitieses a algunos trabajos tuyos, algunos escritos o algo por el estilo, pero bueno, si no, de todos modos, como algo más ameno de a nivel de por qué te interesa la historia y cómo fue tu paso por la carrera. Bueno, es que no, o sea, no sé muy bien qué tipo de respuesta dar porque, claro, hay muchas formas de contar la historia, ¿no? Pero, o sea, básicamente a mí en las materias del instituto, pues las que más me interesaban eran las de letras y, y una de ellas estaba la historia porque al final eran narraciones que en aquel entonces yo entendía que como, o sea, son como cuentos pero que han pasado de verdad. O sea, estamos hablando de un chaval de instituto, ¿no? Pero claro, también me gustaba pues rayarme mucho y a veces, digamos, rayarse de una forma incluso contraproductiva. Muchas veces ocurre eso, que la gente que tiende, bueno, que tendemos mucho a la dispersión y a la introspección, pues a veces nos dispersamos más de la cuenta, ¿no? La filosofía estaba bien, pero me he dado cuenta de que los enfoques filosóficos que se daban a día de hoy, y sumado eso a las salidas laborales y a un par de Hay cuestiones, muchos memes con la salida laboral de la filosofía, eso es claro, una gran verdad. pues aunque me presenté por selectividad, no me hicieron decantarme por filosofía. Pero en cambio, cuando descubrí el latín, que yo no di griego, entonces me metí sin vaselina en filología clásica, sin haber dado Uh, griego. O eso sea, sí que es entonces, pues una emoción fuerte. sí, bueno, y al final me metió por griego, es decir, en la especialización, digo. Ujú. Eh, digamos, cuando descubrí el latín me di cuenta de que en latín no solamente se enseña en sí la lengua latina, sino todo lo que estructura la lengua latina. Que Claro. eso también tiene una ideología muy oscura, por cierto, pero eso es un tema Eso aparte, sí, sí, sí. que comentaremos más tarde. Entonces, claro, o sea, pues saqué las mejores notas que había sacado, las saqué en historia y las saqué en clásica, queriendo yo meterme en derecho y filosofía, si no recuerdo mal, o en alguna mierda de esta. Pues dije, bueno, hay un doble grado en Madrid, entonces me meto en historia y filología clásica. Lo que pasa que me di cuenta ya dentro,
cuando ya está en la universidad en las materias, que hay dos formas digamos, de aplicar las asignaturas, que son enfocarlas óptimamente y enfocarlas pésimamente. Esto, digamos, desde mi perspectiva. Sí, estamos de acuerdo. Ocurre que la mayoría de las veces se enfocan, pues no se enfocan en condiciones, porque realmente muchos profesores son investigadores y no quieren estar dando clases. Entonces, Sí. llegan, cuentan su rollo, les da igual aprobar o suspender y entonces pues te estresas y lo pasas mal, aunque a ti realmente te gustaría aprender. Pero cuando te encuentras con una asignatura que se enfoca bien, que también ha sido mi caso, pues te das cuenta que lo que estudias, es decir, tiene un sentido y tiene un significado y tiene sobre todo una forma correcta de investigar. Muchas veces, o sea, por ejemplo, viendo vuestro vídeo, tú preguntabas, Fran, si tú pensabas que la historia podía ser objetiva o subjetiva. Si no recuerdo mal, creo que se hizo esa pregunta. Y de hecho, un planteamiento que a día de hoy, o sea, incluso fuera de la historiografía, en otras carreras se sigue planteando, ¿no? Entonces, realmente te das cuenta como que hay, por culpa de la ilustración y por culpa de ¿cómo lo llamo yo?, de paradigmas liberales. Es decir, separar la opinión, separar lo político de separar las disciplinas, pues entonces se plantean, digamos, de una forma poco óptima, o sea, o de una forma pésima, la investigación. Realmente, si se reenfocara la pregunta, es decir, si la historia puede ser parcial o imparcial, sería más fácil de contestar a esa pregunta. Porque cuando nos remitimos a si es objetiva o subjetiva, no tiene mucho sentido eso, pero por la propia semántica de objetivo o subjetivo, ¿no? De que al final tú, cuando estás investigando, tú eres el sujeto, por tanto tu aportación va a ser subjetiva y el objeto en sí va a ser la delimitación de tu investigación. Pero claro, si tienes en cuenta más rigor o si tienes en cuenta más factores, pues te va a salir una historia más parcial o menos parcial en torno a lo que estás investigando. Entonces, claro, eso lo vas descubriendo en la carrera y te das cuenta de que un historiador o un filólogo, un antropólogo o un sociólogo realmente no tienen que saber muchísimos datos, aunque les va a venir bien, sino lo que diferencia a un humanista de un pseudohumanista va a ser su capacidad de discernir información. Es decir, su método para adquirir y para poder expresar o explicar o incluso discriminar información. No, o sea, es decir, tú a mí me preguntas sobre un temario de bachillerato, un temario de historia que me haya examinado hace mucho y realmente yo no te voy a poder contar un libro entero porque al final un libro es un trabajo de investigación, pero puedo tener las herramientas para discernir lo probable de lo improbable, aunque sea una hipótesis. Entonces, ahí es cuando te das cuenta de que tú te estás formando como humanista o te estás formando como historiador, cuando vas adquiriendo esa capacidad de seleccionar información, o al menos es como lo veo yo. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso aquí nos llevaría a un tema que, por cuestión también de tiempo, de sintetizar, no tratamos en ese vídeo, que a mí me parece muy interesante porque yo estudio en Ourense y es una facultad pequeña, humilde, tal, incluso a nivel de biblioteca es bastante lamentable, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero estuve en Salamanca y en Santiago, ¿no? Y curiosamente lo que a mí me asusta un poco de las grandes facultades y demás es que a veces se cae simplemente en el argumento de autoridad, ¿no? En el seguir a ciegas lo que te dice el profesor y seguir el paradigma del profesor ciegamente sin ni siquiera ser capaz de contrastarlo, ¿no? Eso a mí me chocó bastante. Por el contrario, aquí en Ourense lo que casi tienes que hacer es formarte por tu cuenta porque tanto a nivel de medios como a veces bueno, ya sumado al tema de que muchos profesores quieren investigar y no impartir clases, ¿no? Y no desarrollar la materia con sus alumnos, ¿no? Que también ese es el gran problema de la investigación en España, ¿no? Que eso también da incluso para otro debate mayores, ¿no? Y, y- y realmente sí y has comentado también cosas súper interesantes, que es la cuestión que tú hablaste de que
a veces nos sorprende el relato y yo creo que para mí lo más interesante de la historia es esa capacidad de destripar mitos, ¿no? Que todos tenemos, quieras que no, aunque mucha gente diga que la gente es ignorante y nada, no, eso es mentira. Todos tenemos un mínimo de noción histórica. Todos tenemos unos mínimos referentes a nivel, incluso partiendo de lo familiar, de lo que te cuentan tus abuelos, tú ya vas construyendo ya un poco tu relato. Puede ser más acabado, menos acabado, más crítico, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero todos tenemos esa concepción. Entonces, lo que a mí me parece interesante es que la historia a través del estudio de las fuentes y, como tú bien has referido, a través del método, un método desarrollado, tú puedes destripar mitos, ¿no? Nos vamos a poner aquí como Gustavo Bueno, que todos sus libros empiezan por acabando con el mito de tal y tal, y aparte de mí Gustavo Bueno no me gusta y todo eso, ¿no? Pero eso ya es un tema aparte. Pero es una cuestión muy, muy, muy interesante y también lo que te has comentado de la situación penosa de la filosofía, ya no solo a nivel académico, sino a nivel simplemente de calle, la cuestión ahora que la quieren sacar de las aulas, ¿no? Este gobierno supuestamente tan humanista como tú has comentado y después eso es realmente terrible la situación, no solo a nivel ya profesional, que incluso lo que tú has comentado de que cómo está hoy día la filosofía, el estado de la filosofía en la actualidad, que eso es un programa que tenemos pendiente en Cruzando el Charco, pero sí, sí, realmente el tema es muy lamentable. No Y cambiaría una coma, la verdad, lo que has dicho. bueno, en ese sentido estamos todos en el mismo barco, yo creo, porque aunque partamos desde principios diferentes, yo creo que un mínimo de respetar las humanidades, yo creo que en este país ya va siendo hora. Y también quería que nos comentases un poco, aprovechando que la gente te va conociendo, ¿cómo es el ambiente en lo que es Madrid, esa gran urbe, la Complutense, ¿no? ¿Cómo has lidiado tú un poco con eso? Si nos puedes contar un poquito. Sí, a ver, ha habido también o sea, ha sido también por etapas. O sea, cuando tú llegas a Madrid, o sea, cambiándote de espacio, además, o sea, es decir, yo soy de Úbeda. O sea, hay una gran diferencia entre Úbeda y Madrid. Te tienes que enfrentar a una cuestión que yo la llamo soledad acompañada. O sea, tú estás solo ante el peligro, pero te notas rodeado de un montón de gente. Entonces, como que te preguntas por qué, si estás tan rodeado de gente, o sea, te sientes tan solo, ¿no? Eso ocurre muchísimo en la grandes urbes. De hecho, ya un par de romanos intensos lo mencionaba. Hermanos intensos. Ese contraste, ¿no? Entre la ciudad y el campo. Entonces tú tienes que, o al menos lo que yo recomiendo, es encontrar tu ecosistema. Si te gusta algún deporte, pues apuntarte. Es decir, también esto, o sea, tienes que meter el factor dinero. O sea, porque si tú, Claro. claro, es decir, Que por desgracia sí, muchas veces uno tiene iniciativa de tal y los espacios están totalmente privatizados, incluso ir a un parque ahora incluso te va a costar 15 euros por hora o algo así, bueno, animal. claro, no, pero ya no solo eso, o sea, que dependiendo de tu nivel adquisitivo, pues Claro. tienes que trabajar para estudiar o no. O sea, no ha Sí, tristemente, sido, sí. no ha sido mi caso por suerte, pero bueno, o sea, profundizando en eso, tú en torno a tus circunstancias tienes que encontrar tu ecosistema, no sé, tu grupo de amigos, profesores con los que eres más afines, no por hacer la pelota, sino porque su personalidad, sumando a su área de intereses, yo a los profesores los concibo como una especie de Wikipedia andante, de yo quiero leer sobre esto, pues entonces te escribo Claro, porque sí. tú has trabajado esta información, entonces te recomienda bibliografía, la lees, hablas con X profesor sobre una inquietud que tú tienes. O sea, así es como concibo yo a los profesores. Los profesores están más que para enseñarte, para despertar tu curiosidad. Ujú. O sea, una idea muy romántica, pero No, es así lo, interesante, sí, sí. así lo entiendo yo, ¿no? Entonces, una vez ya te has ubicado, tienes tu ecosistema y tienes una relación y una concepción sana con los profesores, pues se vive muy diferente a Madrid de has venido solo a tienes pues tu ambiente de fiesta o tienes tu ambiente de estudio. Entonces, digamos, eso es lo que puedo decir yo de mi experiencia. Primero y segundo, pues me lo pasé muy bien en Madrid, aunque me faltaban una serie de cosas que ahora, que estoy en quinto, pues sí tengo, afortunadamente. Tengo un grupo de amistades maravillosos, tengo profesores con los que tengo mucho feeling, tengo, digamos, por una parte nociones de que no sé, pero por otra parte nociones de que comprendo, ¿sabes? No sé si lo estoy entendiendo bien, ¿sabes? O sea, o si lo estoy explicando bien, pero
sería eso, ¿no? De, joder, cuánto me queda por saber, pero porque estoy entendiendo, porque no lo sé. Hago artes marciales, es decir, la vida pues de un chaval, ¿no? Hmm. De 22 años. Entonces, estoy muy contento aquí en Madrid, la verdad. Estoy empadronado, de hecho. Ya te vas a hacer natal de... Ya, ya de jure y de facto soy madrileño con acento raro. Ya casi... ¿Cuánto sabrás así también, no? Curiosamente. Y ya podíamos entrar a lo mejor en lo duro que está la situación, aunque bueno, siempre quedará Sevilla, a lo mejor Granada para investigar y a nivel de humanidades y demás, ¿no? Pero el nivel de cómo está el sur y demás es también una cuestión también un poco triste, ¿no? Aquí tenemos al representante, a Frank, que curiosamente creo que nos ha escrito un comentario, como siempre se le agradecemos, aunque no se presenta aquí, no de la cara, pero bueno, nosotros se lo perdonamos porque también anda con sus labores. Y sí, lo que has comentado también es muy curioso, ¿no? Porque yo no soy de Bude, pero soy de un sitio aún más pequeño y más apartado del mundo, que es un, que es un pueblecito de aquí de Galicia en el que en el invierno somos como mucho tende de personas, nos juntamos. Entonces, claro, yo escogí Salamanca también porque creí que tenía una buena referencia a nivel tanto biblioteca, profesores y demás, pero yo en una gran ciudad literalmente soy como un perro abandonado en el medio del monte, ¿sabes? Rodeado de alimañas, ¿no? Entonces, en ese sentido también es muy interesante lo que comentas también, no, no todo es la carrera, también, como bien has comentado, los profesores tampoco te tienes que que obsesionar con si ellos a lo mejor no te proporcionan información, tratar de buscar por tu cuenta, si ellos te reiteran que a lo mejor tu forma de verlo, pues trata de profundizar, ¿no? Es una cuestión muy interesante y lo de la soledad acompañada también es un tema curioso porque yo tuve la suerte de encontrar muy rápido a Manuel y a Fran en Salamanca Libertad, pues de ahí nace este proyecto, ¿no? Pero muchas veces a lo mejor eso, gente que tal vez a lo mejor le cuesta un poquito, ¿no? Que más que yo no creo que me cueste porque lo hicieron ellos todo el trabajo, ¿no? Pero sí, es una cuestión muy interesante y bueno, ha quedado, ahora no quería extender mucho más porque esperemos que tenerte en futuros programas, la verdad que ha sido muy, muy interesante. No sé si nos podrías, si tienes algún sitio a lo mejor en lo que escribes o algo así para seguir. Mm, Tengo un par de cosillas escritas, he hecho algunos trabajos de la uni que han sido evaluados Ujú, bien, pues lo he hecho artículos. O sea, tengo uno, por ejemplo, o sea, cuando están estos debates cíclicos, ¿no? Sobre la colonización en América y todas estas ujú. cosas, pues hice un artículo, pero yo es que tengo un problema con referirme a mis propios escritos, a mis propios trabajos y, y no es por nada en particular, porque es que, o sea, ¿cómo lo explico? Yo no creo en la propiedad intelectual, ¿vale? O sea, Yo creo mucho que tampoco, si te soy sincero. O sea, creo que sería más sano si la investigación se retroalimentase sin tener que pagar una millonada pues yo qué sé, en comprar PDF o en comprar libros, porque claro, el que investigue tus trabajos de investigación, un libro, un trabajo de investigación. Entonces, si tú, digamos, te brindas de este trabajo de investigación y haces un enfoque y un trabajo de puta madre, pues tendrías que tener más el reconocimiento social que dinero por Sí, eso. tal cual. Pero claro, por otra parte entiendo que tú necesitas manutención para estar ese Sí, tiempo reproducirte y vivir, claro, claro. hablando y claro. Entonces o sea, es decir, no creo en la propiedad intelectual, pero no tengo, si soy honesto, un método mejor para los investigadores, para los que están todo el rato becados Sí, tristemente. y toda esa cuestión. Pero vamos, que se benefician mucho más las editoriales que los investigadores. Y ya lo dijo muy bien la que se inventó SciHub. O sea, robo a las editoriales para dárselo a los investigadores. Es que es un lema de puta madre, ¿no? Eh, Es la justicia poética más grande que existe, claro, claro. es justicia poética totalmente. Entonces, bueno, ya haré referencia a un par de, pues yo qué sé, es que he colaborado en Espacios Inseguros cuando existía, he colaborado en Paleopolítica y Cultura, bueno, sigo colaborando en Paleopolítica y Cultura a veces. Me llaman a canales de YouTube y entonces, claro, yo prefiero
estar en una conversación como medio informal, medio de bar, porque eso lo que a mí me brinda es la oportunidad de expresar lo que yo he asimilado, en vez de estar citando constantemente. Y ya cuando yo, o sea, cuando yo tenga que demostrar de dónde he sacado la información, pues ya citaré. Pero en un principio, esta conversación que tenemos tú y yo, al final lo que estamos compartiendo en parte es lo que tú y yo hemos asimilado en nuestro lastre de adquisición de conocimiento. Y la problemática que tienen los artículos o que tienen los manifiestos, que yo tengo un manifiesto político que ahora mismo refutaría gran parte de las ideas que hay ahí, es que en diálogos no te puedes enfrentar o sea, decir, solamente puedes asumir que el texto está de puta madre, ¿no? Pero para que se me conozca, prefiero pues salir en podcast, estar hablando y ya cuando escriba algo que sea medianamente serio, pues entonces ya lo promocionaré lo que haga falta, ¿no? Perfecto, perfecto. Es que ese es otro tema muy grande, si hablamos de historia de la divulgación, lo que tú has hablado de el tema editorial, el tema bibliotecario, un desastre, pero bueno, poco a poco y esperemos que juntando gente de valía se pueda cambiar eso, porque es que realmente incluso a nivel de seguir reproduciéndose es un auténtico problema que a lo mejor no se ve ahora con tanta claridad, pero en el futuro va a ser así, ¿no? Y en parte ya lo está siendo, ¿no? Pero bueno, no te robamos más tiempo, Enrique. La verdad, muchísimas gracias porque te avisé con 2 segundos de antelación porque me falló Manuel, que era mi baluarte para hoy. Y vamos a hablar sobre Milton Friedman. Imagínate cómo estaba la cuestión. Pero bueno, la verdad es que te agradezco muchísimo. Una charla súper interesante. Ya sabes, cuando quieras, aquí tienes tu espacio para hablar con nosotros. Pues cuando me invitéis, yo enseguida, raudo y veloz a la llamada, como quien dice. Perfecto. Muchísimas gracias, Enrique. Cuídate mucho y a todos nos vemos en la próxima. Esperamos que os haya gustado mucho, de verdad. Muchas gracias.